Desafíos matemáticos. Antes de comenzar, quiero invitarte a que visites nuestro blog, donde podrás encontrar los resúmenes escritos. El link está en la descripción. Buen día, este es el resumen de las actividades Aprende en Casa del 11 de febrero para sexto grado. Comenzamos con matemáticas. El tema es ¿qué son las tablas de datos? Para empezar, vas a organizar la información de manera significativa, es decir, de forma ordenada, como se observa en la página 62 a 65 de tu libro de texto. Observa el ejemplo que muestra el puntaje que obtuvieron las alumnas en un examen. Como podrás darte cuenta, acomodar la información en una tabla como esta facilita la interpretación de los datos, su organización y ordenamiento. Resolver las siguientes preguntas te permitirá darte cuenta del valor de las tablas como organizadoras de información. Para contestar cada pregunta, observa los datos de la tabla. ¿Cuántas personas obtuvieron un puntaje igual a 100? ¿Cuál es el puntaje más frecuente? ¿Cuál es el puntaje más alto? ¿Cuál es el puntaje más bajo? ¿Cuántas personas tuvieron más de 90? Observa los resultados. Como te puedes dar cuenta, lo que hizo en este ejercicio fue interpretar los datos contenidos en una tabla. La maestra de estas alumnas le dijo que les aplicaría un examen del mismo tema y que les daría la oportunidad de elegir el resultado que más les convenga, lo cual les daba una muy buena oportunidad a quienes tenían puntajes bajos o a quienes aspiraban a tener 100. Los resultados obtenidos fueron los siguientes. De acuerdo con los resultados obtenidos, es necesario hacer un comparativo entre los resultados del examen 1 y los del examen 2, es decir, el cuadro comparativo de los puntajes. Como puedes observar, lo primero que tendrías que revisar son los puntajes de ambos exámenes para decidir el valor que más le convenga. Por ejemplo, en el caso de Andrea, le conviene considerar el segundo puntaje, porque 95 es mayor a 90. A Tania le conviene el primer puntaje por la misma razón, 90 es menor que 95. A Mayra y Melissa les conviene el primer puntaje porque 100 es más que 95 y Liz el segundo porque 80 es más chico que 100. Es importante saber que hay tablas en las que los datos se pueden contar, es decir, en las tablas que contienen los datos contables como el número de calorías que aporta un producto se llama cuantitativas, y las que no se pueden contar como qué profesional les gusta a los estudiantes se les llama cualitativas. En las imágenes de la información nutricional que tiene cierto producto incluso se puede relacionar el tamaño de una porción con respecto al total, como una oportunidad para practicar los porcentajes que ya aprendiste. En este caso, una porción es 50% del total del producto, porque el producto tiene un total de 2 porciones y lo considerado en la tabla es para 2 porciones. Busca 2 o 3 productos que tengas en casa y que no te pongan en peligro. Revisa sus etiquetas e identifica la información que te ofrecen sobre el producto. Una vez revisada la información, pregunta en qué te puede apoyar. ¿Por qué es conveniente para ti saber dicha información? Y escríbela en tu cuaderno. El reto de hoy es el siguiente. Pregunta a tu familia cómo ellos han interpretado la información que vienen en las tablas de los productos que utilizan, en qué lugares las han visto. Pregúntales a qué se refieren los símbolos que traen y para qué sirven. Seguimos con geografía. El tema es Patrimonio Cultural de la Humanidad. Emplea el libro de texto en la página 105. En 1972, hace casi medio siglo, representantes de muchos países se reunieron en la ciudad de París, Francia. Reunidos allí se pusieron de acuerdo en que había varios lugares del planeta que tenían un valor excepcional y que debían ser protegidos para disfrute y bien de la humanidad. Desde entonces se han ido agregando más sitios de gran valor que forman lo que se le ha denominado el patrimonio natural y cultural de la humanidad. Eso quiere decir que entre los lugares protegidos hay algunos que son naturales y otros que tienen elementos creados por los seres humanos. El patrimonio de la humanidad está formado por 1.121 sitios declarados bajo protección. En ellos 869 son culturales, es decir, son creación de los seres humanos, y 213 son naturales. Hay también 39 lugares que son mixtos porque combinan elementos naturales y culturales. Se trata de creaciones materiales de valor único que nos legaron nuestros antepasados. Tal es el caso de la Gran Muralla China, las pirámides de Teotihuacán en México o el Palacio de Versalles en Francia. El patrimonio cultural de la humanidad no solo está integrado por bienes materiales como catedrales, pirámides, palacios, castillos, monasterios o ciudades antiguas, también incluye expresiones vivas, heredadas de nuestros antepasados como rituales, festividades, tradiciones orales, conocimientos, prácticas y técnicas tradicionales, así como manifestaciones artísticas. En las manifestaciones artísticas donde entran los mariachis, todas esas tradiciones, fiestas, artes, comidas
y prácticas artesanales, entre otras. Integran lo que se le llama el patrimonio inmaterial de la humanidad. Entonces, cuando se habla de construcciones u objetos, se le llama patrimonio material del mundo. El patrimonio cultural de la humanidad puede ser material o inmaterial. Ahora revisa cómo se distribuyen en el mundo los sitios que son considerados dentro del patrimonio cultural en la página 89 de Atlas de Geografía. Necesitas ver el mapa titulado Patrimonio Cultural de la Humanidad, que se encuentra en la página 89 de Atlas de Geografía del Mundo. Italia es un país de Europa que tiene la mayor cantidad de sitios que integran el patrimonio cultural de la humanidad. Francia es otro país que tiene un gran número de lugares catalogados como patrimonio cultural. China es de los países que más contribuyen al patrimonio cultural de la humanidad. México contribuye de forma importante al patrimonio cultural de la humanidad. Cuenta con 30 sitios considerados de gran valor cultural. La Universidad Nacional Autónoma de México también es parte del patrimonio cultural del mundo, debido a su valor arquitectónico, sus obras murales. La zona central de la Universidad Nacional Autónoma de México es desde 2007 parte del patrimonio cultural de la humanidad. Hay tradiciones como el Día de Muertos y la ceremonia ritual de los voladores de Papantla que por su valor histórico y cultural se consideran parte del patrimonio cultural de la humanidad. Lo mismo ocurre con la cocina tradicional mexicana del estado de Michoacán, la música de mariachi y los procesos artesanales para la elaboración de las talaveras en los estados de Puebla y Tlaxcala. Entre otras muchas manifestaciones, la importancia de conocer el patrimonio cultural de la humanidad tiene que ver con el hecho de que las construcciones, expresiones, saberes y técnicas que lo conforman contribuyen a la diversidad cultural del mundo. Comprender el aporte nos debe servir para acercarnos a diferentes culturas y promover el respeto hacia otros modos de vida. El reto de hoy es el siguiente: investiga si cerca de donde vives existe algún elemento que haya sido considerado patrimonio cultural de la humanidad. Si lo hay, elabora un texto breve donde expliques qué importancia tiene para tu comunidad. Seguimos con lengua materna. El tema es Aprende a organizar información. Los formatos o textos continuos son aquellos textos que se estructuran para desarrollar una idea o concepto hasta el final. Para elaborarlos, se usan palabras que forman frases, párrafos y finalmente llegan a integrar capítulos, temas y libros. Los textos continuos son exposiciones. Generalmente las exposiciones suelen ser publicadas en las que se exhiben colecciones de objetos de diversas temáticas para un determinado público. Pero también hay exposiciones orales. Por ejemplo, el maestro expone sobre el tema de español, o cuando un estudiante expone sus trabajos o proyectos ante sus familiares o comunidad, o bien cuando el médico expone sus temas de higiene y sana alimentación. Informes. Por otra parte tenemos los informes, que consiste en una declaración escrita o oral que describe las características de un hecho. Los maestros y estudiantes presentan sus informes después de llevar a cabo una investigación sobre actividades productivas y culturales de la comunidad, por ejemplo, producción de café, producción de olla, la boda tradicional, entre muchos otros temas. Los maestros y directores también presentan sus informes orales ante los padres de familia al final del ciclo escolar, para informar sobre los avances que tienen los estudiantes en sus estudios, así como los trabajos de mantenimiento que se han hecho en la escuela. Novelas. La novela es una narración en prosa generalmente extensa, que cuenta con una historia ficticia y con un desarrollo completo en argumento y personajes. Las novelas son más largas que un cuento o un relato. Reportes. Un reporte es un documento informativo que sirve para comunicar información relevante de un hecho o suceso reciente. Los reportes adquieren distintos formatos, ya sea escrito, como charla, como informe televisivo o como película documental. En el ámbito escolar, los docentes y directivos hacen el uso de reportes para informar a los padres de familia sobre el desempeño o comportamiento de los estudiantes. Los formatos o textos discontinuos son todos aquellos textos que se realizan en forma gráfica y no lineal. Se caracteriza por no tener una lectura lineal y se observa un documento como gráfica, tablas, infografía, mapas conceptuales, historietas. Cuando se plantea alguna actividad, puedes utilizar tablas para organizar la información. Las tablas y gráficas son muy útiles para organizar y presentar información de forma sintetizada, ya sea para exponer o informar. Identifica algún formato que tengas en tu casa y revisa cómo está organizada la información. Puedes revisar tu cartilla de vacunación, tu acta de nacimiento u otro formulario que tus papás hayan llenado para registrar algún programa social. El reto de hoy es el siguiente: consigue con tu familia algunos ejemplos de formatos de texto continuo y discontinuo, revísalos e identifica su importancia. Comparte lo que aprendiste acerca de los formularios con alguien cercano. Seguimos con ciencias naturales. El tema es
contribuye a prevenir la contaminación del aire. Recuerda que también en esta sesión puedes emplear tu libro de texto en la página 74 y 75. Toma en cuenta el origen de la contaminación del aire, que se origina por la combustión al quemar combustibles fósiles. Esos combustibles fósiles que se queman a gran escala en todo el mundo son de carbón, el gas y el petróleo principalmente. Otra causa de la contaminación del aire tiene que ver con los desechos que generamos todos los días y que creemos desaparecerán cuando se los lleva el camión que los recolecta. Pero esos no desaparecen, pues son depositados en los tiraderos al aire libre. Se calcula que el 40% de la basura generada en el mundo y los desechos orgánicos se queman al aire libre, lo que genera emisiones tóxicas a la atmósfera. Este tipo de contaminación afecta al 95% de la población mundial, por lo que afecta tanto a ciudades como zonas rurales. Además, hay fuentes de contaminación del aire en las cuales no tienen intervención el ser humano. Estas son conocidas como fuentes naturales y son las erupciones volcánicas y los incendios forestales. La contaminación del aire suele afectar más a las áreas urbanas. Las ciudades, ya sean más grandes o más pequeñas, concentran un mayor número de población y espacios industriales, producen más residuos, tienen una cantidad mayor de vehículos, los espacios naturales son más pequeños. Intenta construir un cuadro con alternativas para reducir o evitar esa contaminación. En cuanto a las acciones que puedes realizar, seguramente también habrás notado que en la Ciudad de México y en otras ciudades del país se ha incrementado el uso de la bicicleta como medio de transporte. Estas medidas disminuyen la contaminación en el aire. La exposición a los contaminantes que se encuentran en la atmósfera provoca daños a la salud humana y sus efectos dependen de la concentración de las partículas contaminantes que se encuentran en el aire, el tiempo y la frecuencia de exposición, características de la población expuesta. En primer lugar, es importante conocer e identificar los elementos que están produciendo este tipo de contaminación para su reducción o eliminación. En segundo lugar, debemos identificar acciones que podamos llevar a cabo por cuenta propia y cuáles podemos ayudar a llevar a cabo. Puedes hacer una lista en donde identifiques qué podemos hacer por nosotros mismos y que podemos sugerir a las y los demás integrantes de la familia o amistades. Mejorar el acceso a combustibles de cocina menos contaminantes, sustituyendo el uso de leña y carbón, así como tecnologías ecológicas para el clima artificial en casa, habitación, escuelas y oficinas, como el empleo de celdas solares. Proteger y restaurar los ecosistemas para evitar la erosión, los incendios y las tormentas de polvo. Reducir las emisiones de gases que se producen por la agricultura, la ganadería y evitar la tala de bosques y selvas. Designar y ampliar espacios verdes en las zonas urbanas y rurales. Observa el siguiente ejemplo. El reto de hoy es el siguiente. Platica con tu familia respecto al tema que trabajaste y organiza con ellos al menos una medida que contribuya al cuidado del ambiente. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le pueda ayudar este video, comparte. Dale like y suscríbete. Saludos.